Vamos a resolver otro ejemplo de ecuaciones diferenciales exactas. Dice el planteamiento, resolver x menos 3y cuadrado más 1 por el diferencial de x menos 6xy por el diferencial de y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial que en principio vemos que no es homogénea, tampoco es de variables separables, y vamos a averiguar entonces si se trata de una ecuación diferencial exacta. Aparte, en el planteamiento del problema dice que con y de 2 igual a 1. Ya dentro de unos minutos les voy a comentar qué significa esta información adicional que nos están dando en el planteamiento de la ecuación diferencial. Entonces, en principio, esta ecuación diferencial no es una ecuación de variables separables, tampoco es una ecuación homogénea. Observe que acá tenemos términos de grado 1, de grado 2 y de grado 0. Y entonces vamos a averiguar si se trata de una ecuación diferencial exacta. Entonces, identificamos m de xy sería x menos 3y cuadrado más 1, que es el coeficiente que tiene el diferencial de x. Por otra parte, n de xy, que sería el coeficiente del diferencial de y, sería menos 6x por y. Aplicamos la prueba de exactitud. La prueba de exactitud, recordemos que exige que la derivada de m con respecto a y debe ser igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces determinamos cada una de las derivadas parciales. En primer lugar, la derivada de m con respecto a y, a partir de esta función, para x la derivada es 0, porque estamos derivando con respecto a y, menos 3y cuadrado, su derivada sería menos 6y, y para 1 la derivada es 0. O sea que la derivada parcial de m con respecto a y sería menos 6y. En el caso de la derivada parcial de n con respecto a x, al derivar vamos a tener que, si vamos a hacerlo con respecto a x, la derivada sería menos 6y, que es la constante que tenemos acá. Entonces, la derivada es menos 6y. Encontramos entonces que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, puesto que las dos son iguales a menos 6y. Por lo tanto, se cumple la condición de exactitud y por lo tanto decimos que la ecuación diferencial es exacta. Ahora bien, para resolver la ecuación diferencial, nosotros debemos aplicar que la derivada de u con respecto a x es igual a m para lograr determinar la función u. Entonces, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a m, que es x menos 3y cuadrado más 1. Pasamos el diferencial de x al lado derecho de la ecuación. Vamos a tener que la derivada de u va a ser x menos 3y cuadrado más 1 por el diferencial de x, por el diferencial de x. Procedemos a integrar ambos lados de la ecuación. La integral del diferencial de u va a ser igual a la integral de x menos 3y cuadrado más 1 por el diferencial de x. Acá, las dos integrales que resultan se resuelven de manera inmediata. La integral del diferencial de u es la función u. Acá tenemos que integrar x por dx, cuyo resultado es 1 medio de x cuadrado, menos 3y cuadrado por dx. Cuando lo integramos obtendremos menos 3y cuadrado por x, y la integral de 1 por dx, que es x más la constante, que la constante en este caso la vamos a expresar como una función de y. Tenemos entonces la función u, que en teoría es la solución de la ecuación diferencial, pero falta determinar quién es f de y. Para determinar f de y, entonces nos vamos a valer de la información que dice que la derivada de u con respecto a y es igual a m. Determinamos entonces esta derivada parcial. La derivada de u con respecto a y la determinamos a partir de la función u. Sería, para este primer término la derivada vale 0 porque no depende de y. Para este siguiente término con respecto a y la derivada sería menos 6y por x.
Para x, la derivada con respecto a y vale 0. Y acá tendremos f' de y. Y esto va a ser igual a n. N, nos damos cuenta que es menos 6x por y. Este término, menos 6y por x y menos 6x por y, los podemos simplificar porque son iguales y están en distintos lados de la igualdad. Vamos a encontrar entonces que f' de y vale 0. Resulta que si la derivada de la función de y es igual a 0, es porque f de y es igual a una constante. Entonces, sabiendo que la función f de y es una constante, la vamos a reemplazar en la función u. Tendremos entonces que u nos queda que es igual a 1/2 de x cuadrado menos 3y cuadrado por x más x más una constante c. Y entonces escribiremos que la solución general de la ecuación diferencial es 1/2 de x cuadrado menos 3y cuadrado por x más x igual a c. Entonces ya tenemos la solución general de la ecuación diferencial. Ahora viene el punto importante en este ejercicio, o uno de los puntos importantes en este ejercicio, que es la información que se nos está proporcionando con la ecuación diferencial. Dice y de 2 igual a 1. Esto es lo que se conoce como una condición inicial para la solución de la ecuación diferencial. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos que y de 2 es igual a 1, eso significa que cuando x vale 2, y vale 1. Y esta información va a ser útil para que una vez que nosotros resolvamos la ecuación diferencial y tengamos la solución general, entonces, sustituyendo los valores de x y y, podamos calcular el valor de la constante c. Cuando tenemos un valor específico para la constante c, entonces se dice que tenemos la solución particular de la ecuación diferencial. Entonces, sustituimos acá en la solución general el valor x por 2 y y por 1. Tendremos 1/2 de 2 al cuadrado menos 3 por 1 al cuadrado por 2 más 2 igual a c. Efectuamos las operaciones, el resultado acá sería 2, acá sería 6 y acá sería 2 igual a c. De donde obtenemos que c vale menos 2. Ya con el valor de c conocido, entonces la solución particular de la ecuación diferencial sería 1/2 de x cuadrado menos 3y cuadrado por x más x igual a menos 2. Y entonces esta es la solución particular de la ecuación diferencial.